Buenos días, mi amigo Goyo. Buenos días a Buenos todos. días, Omar. Muchas gracias por acompañarnos, ¿ah? No, Siempre con gracias, nosotros. ¿Ah? gracias a ustedes por la invitación. Sí, sí, muchas gracias, ¿verdad? Buenos días, presidente Goyo. Muchas gracias, don Gustavo. Hola, Gustavo. Omar, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros. Por ahí está Leonardo Buniá. Gonzalo Capriles, muchas gracias, Gonzalo. Gracias a todos los que se han venido conectando. Ya estoy terminando de admitir unas personas por acá. Bueno, para nosotros es un placer tenerlos en la mañana del día de hoy. Vamos a estar con el profesor Félix Gerardo Arellano, que habíamos diferido su presentación, pero hoy nos alegramos de tenerlo con nosotras. Quería darle en principio las gracias por la oportunidad de acompañarnos a nuestros aliados académicos, a la Maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, a la Universidad Metropolitana, al Instituto Universitario de la Frontera del Táchira, el IFROM, que siempre nos han acompañado en nuestros programas formativos, a nuestras cámaras binacionales aliadas, la Cámara Venezolano-Canadiense, la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Brasilera, la Cámara Venezolano-Colombiana, CABECOL, la Cámara Venezolano-Británico de Comercio, la Cámara Venezolano de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, la Cámara de Comercio Venezolano-Americana, la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana y la Cámara Venezolana Española de Industria y de Comercio. A todas ellas, muchísimas gracias. Por último, pero no menos importante, siempre a las cámaras sectoriales que nos acompañan, a la Cámara de Industriales del Estado de Aragua, la Cámara del Calzado, la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, la Asociación Venezolana de Industrias Metalúrgicas y Minería de Venezuela, la AIM, la Cámara Venezolana del Envase, CABENVASE, la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, CIVEA, la Cámara Venezolana de Construcción, la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas y la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, CANIMA. Gracias también por acompañarnos al Consejo Nacional de Promociones de Inversiones, CONAPRI, y a la Federación de Cámaras Binacionales de Comercio e Industrias del Espacio Económico Europeo, FEDEUropa. Para nosotros es un verdadero placer tenerlos acá, en conjunto con nuestros patrocinantes, Geolink, Taurel, Estancione, Beneembarque, SAEC, Chocolate Franceschi y Giro. ¿Okay? Gracias a todos nuestros aliados y patrocinantes por acompañarnos en esta mañana. El profesor Luis Angarita tiene algunas palabras que decirnos. Profe, ¿está por acá? Sí, el profesor Angarita está. Sí, muy buenos días y gracias a todos. Sí. Buenos días. En nombre de la Asociación Venezolana, dar un agradecimiento y invitarlos a que participen de este ciclo de conferencias que hemos preparado. Recordemos que esto lo iniciamos el año pasado a propósito de la virtualidad que nos ha obligado la pandemia, y el resultado ha sido bastante exitoso. El año pasado tuvimos aproximadamente unas 12 conferencias. Para este año queremos aproximadamente tener un ritmo de conferencias a cada 15 días para cubrir los aspectos más relevantes que le interesa a los agremiados, que le interesa al sector exportador. Hoy contamos con una excelente ponencia, como siempre, del profesor Félix Gerardo Arellano, pero también vamos a contar en este ciclo con sistemas de seguridad, actualizaciones del sistema de nomenclaturas y de los Incoterms. Vamos a tener invitados especiales como es el profesor Rafael Macueder de la Universidad Metropolitana, y así vamos a ir afianzando todos los que son los lazos de académicos y de alianza que estamos teniendo tanto como la Universidad Central de Venezuela y la Maestría de Economía Internacional, como la Universidad Metropolitana. No quiero hablar mucho como para aprovechar el tiempo y darle la palabra al expositor el día de hoy, que
no necesita más presentación. Aquí todo el sector exportador lo reconoce por su trayectoria académica, por su trayectoria profesional, por los aportes que ha hecho a la comprensión de todo lo que es el liderazgo internacional y sobre todo en nuestro contexto latinoamericano con nuestros vecinos. Muchos lo recordarán por su papel en la comunidad andina, o otros por los aportes que hace en el análisis de Mercosur. En general, bueno, académico de primera línea de nuestra universidad y bueno, que hoy en día colaborador siempre dispuesto de la asociación. Profesor Félix Gerardo Arellano. Goyo, ¿tú quieres decir otra palabra? No, está bien, ya. Bienvenido a todos, lo que les voy a comentar. Bienvenido, realmente se les quiere. Gracias por siempre estar pendiente de nosotros. Esta una van a ser todos los martes, no dice que cada 15 días, pero son cada 14 días a las 8 de la mañana le damos esta esperanza. Bueno, bienvenido a todos y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, gracias por las palabras de presentación muy gentiles. En primer lugar, y creo que este es un sentimiento de todos los que aquí compartimos esta reunión, felicitar a ABEX, felicitar a Ramón Goyo, al equipo, al profesor Angarita, a Valentina, a todo el personal por este esfuerzo que están realizando. En efecto, la pandemia, como lo vamos a ver en la presentación, ha tenido unos efectos disruptivos enormes y en algunos casos perversos al incrementar las brechas, la pobreza, la marginalidad, pero también, como todo fenómeno social, es paradójico y tiene sus bondades. Y una de las bondades va en beneficio de la educación, de la formación, porque antes era mucho más difícil poder estar en un evento cerrado, allí en la sede de ABEX, muy agradable, muy amplia, pero no podía entrar una gran mayoría que ahora puede hacerlo a través de la conexión. Creo que el programa, yo participé exponiendo y como oyente, como participante en el ciclo anterior, y bueno, estoy consciente del aporte que brinda para la formación técnica, el complemento que representa en materia de capacitación. Creo que la manera como está diseñado de lo general a lo particular, partiendo del espacio global donde nos encontramos, algunos países mucho mejor insertados que otros, pero no podemos aislarnos totalmente. Formamos parte de un mundo que está interconectado por redes, por actividades, por relaciones políticas, diplomáticas y por virus que se mueven sin pedir pasaportes, sin llenar planillas y que hacen el mundo un pañuelo, una isla donde todos estamos interrelacionados. Entonces el diseño del programa de lo general a lo particular para ir luego a detalles más específicos como técnicas, nomenclatura, logística, le permite a quien se está formando o a quien se quiere complementar o perfeccionar tener una visión de conjunto y creo que eso es muy útil. Creo que además el programa se vincula estrechamente con el diplomado, que es un aporte bien positivo para las nuevas generaciones en el tema comercial, y con la vitrina virtual de los exportadores, porque también da elementos a estos programas que viene desarrollando ABEX, que son de capital importancia en el momento y hacia el futuro. Yo creo que podríamos compartir pantalla. En eso entiendo Wilson va a poner la presentación. Mientras la presentación se instala en la pantalla, voy señalando que el texto es muy amplio. Luis, cuando le envié el borrador, me decía que no era para el semestre que me iban a dar, sino para una breve presentación. Yo voy a tratar de
resumir las ideas fundamentales, hay una introducción que tiene que ver con la historia, que la vamos a resumir suficientemente para venir al presente. Vamos a tratar fundamentalmente de concentrarnos con el presente, en qué condiciones estamos y qué perspectivas. La idea es ver en qué condiciones nos encontramos en el orden internacional. Podemos ir a la siguiente lámina para ver que este es el esquema que vamos a seguir, la construcción de ese orden internacional, que para algunos es desorden internacional, el intento de definir alguna manera de gobernabilidad en el contexto mundial. Ahora, es un orden que desde su nacimiento ha estado bajo amenaza, que ahora se torna un tanto más compleja por lo que llamamos la crisis de la globalización, repotenciada por la pandemia. Allí vamos a hacer un breve paseo por los actores fundamentales, particularmente por China, un actor decisivo en este momento, para ir concluyendo en cómo nos encontramos y qué posibilidades tiene la región y eventualmente Venezuela en ese contexto. Entonces, al ir a la siguiente lámina, al hablar de la construcción de la gobernabilidad, esta es la parte donde vamos a tratar de resumir, porque hay historia que todos conocen, algunos hemos vivido más que otros según nuestras edades, pero finalizada la Segunda Guerra Mundial, bueno, se trata de construir un orden que hoy día le damos el nombre de un orden internacional liberal basado en reglas y principios. Liberal porque se trata de privilegiar la libertad, la democracia, los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de libertades individuales. Estamos hablando de la libertad de expresión, del libre ejercicio de la política, del libre ejercicio de la asociación, de los gremios, de los sindicatos. Es un orden altruista, ambicioso, que se va regulando a través de instrumentos jurídicos como la Carta de San Francisco, por medio de la cual se crea el Sistema de Naciones Unidas, muy importante para la construcción y el mantenimiento de ese orden liberal. En el plano económico, que es donde vamos a orientar más nuestra presentación, no a los derechos humanos, no a la ecología, pero todo está interrelacionado. Vamos a hacer un énfasis mayor en los temas económico-comerciales. En ese orden económico, los acuerdos de Bretton Woods, que crean el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, por una parte, y por la otra, la conformación, primero de manera informal, de un grupo que se reunía en Ginebra para hablar de aranceles y comercio, el llamado Viejo GATT del año 47. Esos son los pilares fundamentales. Luego se trató de construir una base jurídica más sólida para el tema comercial. Se desarrollaron las negociaciones de lo que fue la Carta de La Habana, donde se iba a construir, a establecer la Organización Internacional del Comercio, la OIC. El texto se adoptó, el texto se redactó, el texto se archivó. El Congreso de los Estados Unidos no compartió la Carta de La Habana, el documento quedó archivado, nunca existió la organización y el GATT informal siguió trabajando, siguió funcionando, concentrado en aranceles. Los aranceles fueron muy importantes antes de la Primera Guerra, entre las guerras, las subidas o bajadas del arancel afectaban el comercio mundial, pero con el tiempo los aranceles fueron perdiendo relevancia, fueron surgiendo nuevas maneras de regulación, de protección,
fueron usándose normas técnicas, contingentes, sistemas de organización del comercio, el comercio de servicios, o el comercio vinculado a otros temas como la propiedad intelectual, y nada de esos temas entraban en el viejo GATT. El GATT vivió sus rondas, pero ya hacia la ronda Tokio en los años 70, años 73, se siente que el esquema del viejo GATT está colapsado, que no tiene la capacidad, que no contempla dentro de su estructura y su dinámica de funcionamiento los nuevos temas de la agenda comercial, los temas que están causando realmente mayor interés y mayor preocupación. Ese contexto internacional, tanto en su cara económica, política, social, jurídica, es heterogéneo, porque hay diversidad de actores y, como estoy destacando, hay diversidad de temas. Es multidisciplinario el orden internacional. Nosotros vamos a subrayar lo económico, pero no es lo único. Lo social, lo ecológico, lo cultural, todo conforma el sistema. Además, es una estructura compleja, porque hay diversidad de temas y de actores, están en constante interrelación, todo funciona simultáneamente y es dinámico porque todo está en movimiento. Ese orden internacional surge con matices, los matices de la bipolaridad, de la llamada Guerra Fría, que prevaleció por cierto tiempo y que en alguna medida ayudó a consolidar a Occidente frente a la amenaza de la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS. Pero también se fueron, producto de los cambios, particularmente en el ámbito económico, fueron surgiendo nuevos actores. Muy pronto Japón adquiere relevancia, muy pronto aquel acuerdo del carbón y del acero se transforma en Tratado de Roma, se construye el Tratado de Roma, viene la integración europea conformada por 6 países miembros fundadores, pero eso va a crecer, se va a fortalecer en el tiempo. La integración europea va a ser exitosa muy prontamente y entonces vamos a ver en el plano económico actores que compiten. Un Japón, una Corea del Sur que se está fortaleciendo, una Unión Europea que está creciendo frente a los Estados Unidos, y esa competencia creciente en materia económico-comercial pues nos lleva a hablar de multipolaridad. En el plano militar pudiéramos ver un mundo unipolar en buena medida, eso también está cambiando hoy día, donde China ha iniciado una carrera militar importante y donde tenemos el Club de Países Atómicos que hace el tema militar mucho más complejo. Pasamos a la siguiente lámina y vemos cómo ese orden nace con una gobernanza frágil. La idea es tener algún tipo de gobernabilidad, de coordinación, de control, de seguridad jurídica, pero una gobernanza frágil porque la instancia superior es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una institución compleja por su membresía, 15 miembros, 5 permanentes, y sobre todo compleja por su funcionamiento, porque los 5 miembros permanentes tienen el derecho a veto. En la medida que un miembro permanente, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China, Rusia, los 5 miembros permanentes, en la medida que uno de ellos vote negativamente, el tema se excluye. Eso ha debilitado la gobernanza mundial porque ha impedido que el Consejo de Seguridad aborde temas cruciales para la humanidad. Temas como la guerra de Vietnam, la guerra de Camboya, la guerra de Corea, no fueron abordados por el Consejo porque hubo veto. Por cierto, cuando lo podamos ver más adelante, el tema venezolano ya ha ido al Consejo de Seguridad en los 2 formatos que ahora maneja el Consejo. El formato informal, llamado Fórmula Arria, que es un diálogo informal sin
adoptar ningún tipo de resoluciones. Y el diálogo formal, que es donde aparece el veto. El tema venezolano se ha tratado por las dos vías y ya ha tenido dos vetos a dos propuestas de los Estados Unidos. Entonces, en la medida que el Consejo de Seguridad, que es el órgano máximo de ese orden liberal, se autolimita, pues la gobernanza es muy frágil. Luego, los actores emergentes, particularmente los nuevos países, los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, empiezan a competir por buscar espacios. Los actores que han crecido como potencias, caso Alemania, caso Sudáfrica, caso la India, pues resienten no ser permanentes del Consejo de Seguridad. Y el problema no sería tanto ser miembro permanente, el problema es el veto. En la medida que más países tienen veto, pues se paraliza más la organización. Llegaría un momento en que no se podría tratar nada porque cada quien veta. Entonces la figura del veto es un tema que ha autolimitado la organización y en consecuencia a la gobernanza mundial. En el ámbito económico tenemos un elemento positivo que es la transformación del viejo GATT a través de la Ronda Doha en la creación de la Organización Mundial del Comercio en el año 1995. Una institución que nace con algunos cambios importantes. No hay el veto, pero hay unanimidad en la toma de decisiones, entonces eso también tiende a limitar el funcionamiento, tiende a estancar la organización para lograr la unanimidad. De hecho, una de las crisis recientes que tiene que ver con el órgano de apelaciones, Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump, había decidido paralizar la organización y en particular impidió la designación de nuevos miembros del órgano de apelaciones dentro del mecanismo de solución de diferencias. Eso ilustra cómo el esquema de la unanimidad, que puede ser menos duro que el veto, en la práctica también puede paralizar la organización y lo ha vivido la OMC. Pero la organización nace con un buen número de miembros que han venido creciendo y estamos en los 164, 163, 64, con una institución muy importante como es el mecanismo de solución de diferencias, que además contempla la posibilidad de sanciones. El tema de la sanción en el contexto internacional ameritaría de una presentación aparte. Es un tema muy complejo. Existe el mito, la creencia de que si hay sanciones, la norma se cumple. Y bueno, no necesariamente. Recordemos que en la comunidad andina, cuando éramos miembros de la comunidad andina, también está la figura de la sanción dentro del mecanismo de solución de diferencias, el Tribunal Andino de Justicia, y por el hecho de haber sanciones no implica que se cumpla más eficientemente la norma, pero es un elemento importante, tiende a persuadir, a disuadir, a presionar, ese es su objetivo fundamental. Además, la organización incorporó un tema muy importante como es el examen de política comercial, porque eso ayuda a que exista más transparencia de parte de los actores. No todo se cumple tan rigurosamente y de hecho Venezuela ha dejado de cumplir los plazos de la presentación de su política comercial y bueno, ya eso dice algo, ¿no? El que no quiere presentar es porque algo no quiere exponer. Eso favorece el esquema, eso dice que el esquema es importante y que el país que lo evita es porque tiene algunos temores. El que calla. La organización ha entrado en una etapa también de estancamiento a partir fundamentalmente de la Ronda Doha. La Ronda Doha que inició en el año 2001 y ya vamos en el 2021 y no hay resultados concretos, pues está dejando un sabor amargo, ¿no? Un sabor de que la organización se ha debilitado, se ha estancado. Los ataques de Donald Trump también golpearon a la institución
En ese interín, en estos largos años desde el 2001, fueron surgiendo otras opciones. Los países asumieron que era conveniente montar tiendas paralelas, los llamados megacuerdos, los acuerdos regionales más amplios, como el Transpacífico, el Transatlántico. El inicio de las negociaciones de estos acuerdos tiene mucho que ver con la debilidad de la Organización Mundial, con el estancamiento de la Ronda Doha. Pero en las paradojas de la dinámica mundial, el gobierno de Donald Trump dio una estocada también a estos acuerdos. Recuerden que era el American First, el concentrarse en una visión introspectiva, concentrada más en los asuntos internos. Eso no es muy fácil de comprender porque lo interno y lo internacional en un mundo global están íntimamente ligados. No hay manera de lograr un crecimiento eficiente, sostenido y sustentable sin una articulación organizada, eficiente con el contexto mundial. Lo cierto es que el presidente Donald Trump se retira del acuerdo transpacífico, al que ya estaba firmado y venían las ratificaciones. El acuerdo no desapareció, siguió con los 10 países restantes, pero no tiene la fortaleza, por una parte. Y luego, que es lo más delicado, China lo ha capitalizado y ahora tenemos el RCEP, el nuevo acuerdo comercial más amplio del mundo bajo el liderazgo chino, que fue básicamente la habilidad de Xi Jinping de tomar el proyecto transpacífico, dejarlo a un lado, pero aprovechar el vacío de los Estados Unidos para lanzar ese proyecto comercial ambicioso que, unido a la ruta de la seda, es el gran proyecto de expansión económica comercial de China. El acuerdo transatlántico apenas estaba en negociaciones cuando el presidente Donald Trump también lo rechazó. Esas decisiones que se supone eran para fortalecer la economía norteamericana, pues creo que resulta lo contrario. Y en todo caso, a quien fortalecieron fue a China. En la medida que se perdían espacios, China los iba adquiriendo. Si vamos a la siguiente lámina, creo que ahí en las siguientes podemos ir un poco más rápido porque ya estamos hablando de lo que se dice aquí al final de la lámina. ¿Ven? El ascenso de Asia, el creciente poder de China. Pero antes veamos que ese orden liberal pues tenía contradicciones y debilidades jurídicas. El hecho de que las normas de las Naciones Unidas no son de carácter vinculante, las de la Organización Mundial del Comercio sí, las del sistema de Naciones Unidas son voluntarias, recomendaciones. No hay sanción, eso hace, y está el veto. Son 3 elementos jurídicos que debilitan el orden liberal. Luego, pues la globalización de la economía mundial, fue generando que el mundo se interconecte, reconociendo en principio como fundamental lo económico, lo comercial, lo tecnológico. Estamos interconectados por las redes. El mundo es una isla por las redes, por las comunicaciones. Se nos olvida que la política está presente, se nos olvida que los derechos humanos forman parte de esa conexión también. Y esa conexión global genera importantes beneficios, genera procesos productivos globales en lo que llamamos las cadenas globales de valor, genera oportunidades, movimiento de inversiones, desarrollo de la propiedad intelectual, crecimiento de las patentes, relativa seguridad jurídica, pero también tiene caras negativas. Ahora, que existan caras negativas no significa que hay que llevar a la hoguera el proyecto global. Lo que significa es que hay que trabajar, hay que dedicar materia gris en la construcción de soluciones. Y esto yo lo englobo en el concepto de la equidad. Es necesario que en el mundo global estemos atentos de los más vulnerables, estemos atentos de los que
enfrentan la brecha tecnológica, los que no tienen las capacidades y los recursos, porque puede ser, en primer lugar, un problema de oportunidades. También puede ser un problema de indisciplina, de falta de organización, pero también de oportunidades. En la medida que los países no cuentan con la tecnología de las telecomunicaciones, pues ¿de cuál educación online estamos hablando? ¿De cuál desarrollo tecnológico estamos hablando? No es culpa de los niños que van a la escuela no tener la tecnología. Bien, y esos son parte de las brechas tecnológicas que hay que trabajar, porque si no, se va creando estos movimientos radicales, populistas, que satanizan el mundo global, asignándole todas las culpas, el desempleo, la crisis social, es culpa de la globalización. Entonces, si me aíslo, resuelvo el problema. Y véanlo, que es parte del discurso del Grupo de San Pablo, es parte del discurso de los movimientos radicales euroescépticos, ultranacionalistas, es parte también del discurso de los conservadores radicales. El American First es subrayar las debilidades de la globalización porque me están perjudicando, porque están limitando mi capacidad industrial. Entonces hay que trabajar en esos cuellos de botella de la globalización. Por lo pronto, aquí tenemos las tendencias críticas y rupturistas, populistas y radicales han crecido aprovechando esas debilidades, viendo la parte negativa de la ecuación, de la agenda, y proponiendo soluciones en su gran mayoría equivocadas. Cerrarse, construir muros, no resuelve el problema esencial. Expropiar, invadir, nacionalizar, no resuelve el problema central. Es todo lo contrario, es crear, es abrir oportunidades, es estimular la competencia, es tener mecanismos de equidad sin afectar la creatividad y la libertad. En este desorden del orden mundial, en estas debilidades del orden mundial, un gran ganador ha sido China. China se va posicionando como el gran actor con unas características particulares que ya vamos a hablar. Vamos a la siguiente lámina y vamos viendo que esa globalización, como ya hemos hablado, así que esta la vemos rápido, va entrando en crisis. El 2008 fue un punto de inflexión importante. Se vio en el mundo financiero las complejidades de la globalización. Luego, el efecto Trump, del que ya hemos hablado, el euroescepticismo, el caso del Brexit, el fortalecimiento de los movimientos conservadores. Vean la prensa de ayer, de hoy, y la señora Marine Le Pen creciendo en Francia. Un discurso cargado de nacionalismo, una alta dosis de xenofobia y una crítica a la globalización. De nuevo, porque asumo que la globalización es la que causa mis problemas. La globalización no es la panacea. Y en la medida que no ataquemos sus debilidades, sus cuellos de botella, se convierte en el trapo rojo, en el chivo expiatorio. Vamos a la siguiente lámina. Y nos encontramos con la pandemia. La pandemia viene, lo llamamos un efecto disruptivo. La pandemia es como un estimulante químico. La crisis que ya venía de desasosiego, de dudas sobre la globalización, de esa exacerbación de los nacionalismos, bueno, con la pandemia, un Hiroshima, una Nagasaki. Yo podría calificarla como el virus de la pobreza. No va dirigido contra los pobres, pero afecta fundamentalmente a los pobres y crea más pobreza. Porque los sectores informales, y América Latina ha sido un continente de economía informal. Perú era el ejemplo de la informalidad, ahora lo estamos viendo en Caracas y en todas las ciudades de países en desarrollo, quienes viven de lo que venden en el día. Y si hay confinamientos
y si hay aislamiento social, y si hay que lavarse las manos constantemente, pero no hay agua, menos debe haber jabón. Entonces, la pandemia golpea mucho más duro a los sectores más pobres y crea más pobreza, porque la clase media va debilitándose. Temas de comercio, el turismo, los países que viven del turismo se ven mucho más afectados, entonces hay un incremento de la pobreza. Una globalización que ya traía unas consecuencias sociales delicadas porque se creían que solo beneficiaba a los ganadores, solo beneficiaba a los más grandes. Y ahora viene un virus que agrava la situación de pobreza. El panorama es desolador. Por eso en algún momento se ha hablado de la necesidad de un nuevo plan Marshall para los países en desarrollo, en particular para América Latina. Un reto muy grande para instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento. Además del tema social, que la clase media se empobrece. Bueno, esto sin considerar, porque no es lo más común, que tengamos gobiernos autoritarios que generen pobreza. Si a la pandemia le sumas la irracionalidad de algunos gobiernos autoritarios para empobrecer porque perpetúan el poder, bueno, la ecuación es brutal. Pero estamos asumiendo que los gobiernos actúan de buena fe, que buscan reducir pobreza y generar bienestar. Les está resultando a esos gobiernos racionales, les está resultando muy difícil manejar el tema de la pandemia. Algunos han sido erráticos. Recordemos Bolsonaro, incluso Donald Trump, los antipandemia, antivacunas. Bueno, eso ha generado un caos, un desorden de gobernabilidad que tiene efectos sociales. Pero es que además la pandemia ha puesto en la mesa, en la agenda, la revisión de la globalización por las vulnerabilidades que puede generar en aspectos como sanitarios, alimentarios, económicos en general. El hecho de que en algunos medicamentos los principios activos sean de un monopolio exclusivo de un país, y ya están viendo en su mente, ya están anotando en su mente el hecho de que hemos definido a China como la gran fábrica del mundo. El depender de China en sectores estratégicos, en medicamentos, en equipos sanitarios y de salud, por la pandemia, eso ha prendido las alarmas. El mundo, particularmente el mundo desarrollado, países europeos, han observado que hay una dependencia peligrosa en temas como salud, sanidad, alimentación. Las cadenas globales muy grandes empiezan a generar ruido. Temas nuevos de la agenda empiezan a perder relevancia porque estamos concentrados en el virus, en el control del virus y en la generación de vacunas y ahora en la distribución de vacunas. Uno de los efectos disruptivos de la pandemia es el fortalecimiento del autoritarismo, del que hablábamos hace un momento. El autoritarismo que empobrece, el autoritarismo que aprovecha la pandemia para vía el confinamiento ejercer mayor control social, control de la población, control de los movimientos políticos. Y eso se ha agudizado en países como Rusia, países como Irán, como Turquía y en varios países latinoamericanos. Dentro de la concepción de seguridad, el papel de las Fuerzas Armadas también se incrementa. Si nos vamos hacia atrás, pudiéramos recordar que en los años 80, 70, 80 discutíamos sobre concepciones más flexibles, más integrales de la seguridad que reducían el papel militar de lo militar y de las Fuerzas Armadas. Y que veíamos que seguridad tenía que ver con capacidad productiva, con bienestar social. Hoy, seguridad se asocia más con control de la población, con papel del sector militar, con el uso legítimo de la fuerza. Entonces, el papel
Entonces la pandemia ha incrementado el autoritarismo a nivel local y a nivel internacional. Ha significado, como decíamos hace un momento, uno, que el crecimiento que ya venía de China, desde Deng Xiaoping, desde que arrancó el proyecto del comunismo capitalista de Deng Xiaoping, la economía de mercado con el control comunista político, en la pandemia ha encontrado condiciones para fortalecerse, pero es un fortalecimiento paradójico. Luego vamos a hablar de eso. Todo indica que estamos ante la necesidad de una revisión de la gobernabilidad internacional y del orden mundial. En la siguiente lámina vamos, Señora Jenny, las van a inyectar. vamos a ir viendo esos actores fundamentales. Andrés va a averiguar. Ella, Creo que hay alguien porque con él el casualmente tiene micrófono consulta. prendido Por eso que genera ruido en la... dice que tienen que ir a poner la... Rosibel, por favor, Rosibel Navarro, por favor, le agradecemos que apague el micrófono. Uno enciende el micrófono sin darse cuenta. Esto es la tecnología. Afortunadamente podemos alertarle a tiempo, no nos vaya a dar alguna información que sea privada. Lo cierto es que hay un reacomodo de los actores. Los países desarrollados con capacidad financiera, con recursos, con buena administración, pueden administrar mucho mejor la pandemia. Allí, un elemento clave son los gobernantes, la personalidad de los gobernantes. Si vamos a tener un personaje impredecible gobernando, que considera que el cloro puede ser la solución para tomárselo, eso pues genera un manejo errático de la pandemia. Y los países que han vivido manejos erráticos, irracionales de la pandemia, han tenido sus consecuencias políticas. Ha habido cambios, ha habido voto castigo, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, la Unión Europea, que ha tenido un manejo complejo de la pandemia porque lo arrancó con proyectos estrictamente nacionales, y ahí el nacionalismo volvió a exacerbarse, e incluso se paralizó el comercio, hubo la complicación de permitir equipos sanitarios que pasaran de un país a otro. El juego suma cero ante la crisis. No puedo ceder porque pierdo. Esa concepción inicial muy rígida, muy radical, afortunadamente fue cambiando y la Unión Europea empezó a manejar más comunitariamente el problema. No con el mismo dinamismo que lo está haciendo hoy día Estados Unidos, que ha hecho un plan de vacunación impactante, que está usando sus recursos para beneficiar al país y que está discutiendo en el Congreso un programa de apoyos a la economía norteamericana impresionante, de crecimiento, de generación de empleo, de fortalecimiento de la clase media y una vacunación envidiable a todos los niveles, en todos los sitios. Como Estados Unidos, pues habría que mencionar Israel, un caso muy ilustrativo. Pasamos la siguiente lámina. Ahora, en el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, pues hay debilidades. En Estados Unidos vemos que en el manejo de Donald Trump, pues fue un manejo errático de la pandemia, un aislamiento del orden internacional, un enfrentamiento contra el multilateralismo y contra sus aliados tradicionales, la Unión Europea en particular. Eso debilitó a Estados Unidos. Hoy tenemos un Estados Unidos paralizado, debilitado y poco confiable para sus socios, porque en cualquier momento vuelven a seleccionar un líder ultranacionalista y entonces el orden mundial y los aliados no tienen seguridad. Pero además, en el caso de la Unión Europea, no ha logrado, no obstante que pudo trabajar comunitariamente la pandemia, no lo ha logrado realizar con el dinamismo que lo está haciendo Estados Unidos, por ejemplo. El proceso de vacunación va lento, ha habido una discusión político-jurídica seria para entrar en la vacunación y eso tiene consecuencias sociales.
Eso exacerba el euroescepticismo. El euroescepticismo equivocado está instalado en la Unión Europea. El Brexit es el mejor ejemplo. El creer que si me retiro de la Unión Europea se resuelven mis problemas. Estamos viendo que es lo contrario, ¿no? Estamos viendo que hay ya el fuego encendido en Irlanda. Y el problema de Irlanda, que se repotencia, tiene que ver con el Brexit. Y el Brexit era innecesario. Si la integración tiene problemas, hay que trabajar los problemas, no quemar la integración. Hay que revisar sus reglas, hay que revisar su dinámica de funcionamiento. Hay que ser creativos en las soluciones, no quemar el órgano, porque después vamos a tener que ver cómo lo reconstruimos. Indiscutiblemente, el Reino Unido va poco más temprano que tarde, va a tener que empezar a diseñar algún acuerdo amplio, a un mejor relacionamiento. De hecho, en el tema de China, trabaja con la Unión Europea. En el tema de Ucrania, trabaja con la Unión Europea. En el tema del Medio Oriente, trabaja con la Unión Europea. Entonces, ¿para qué salimos de la Unión Europea? Estos son los manejos irracionales que la globalización, las telecomunicaciones también ayudan. Es esto de las falsas noticias, la conexión rusa que transmite y transmite falsos mensajes que la población asume sin discutir. Por eso es tan importante la educación, el análisis crítico. La Unión Europea, así como Estados Unidos, queda con una terrible polarización de su población y con una desconfianza a nivel internacional que afecta el orden mundial. La Unión Europea también está sometida a un euroescepticismo, a un desasosiego que está estimulando nacionalismo, populismo, xenofobias y radicalismo. Y eso no es bueno para la Unión Europea, pero tampoco es bueno para el orden mundial. En la siguiente lámina vamos a ir llegando a uno de los temas centrales, ya se acerca. El tema central en buena medida es China, lo estamos dejando hacia el final, ¿no? En el caso de Rusia, un país económicamente débil, tecnológicamente débil, pero militarmente importante, una de las potencias militares. Con un Putin fortalecido jurídicamente hablando, porque acaba de aprobar la ley que la aprobó el Congreso, el Parlamento ruso, y que él firmó, mediante el cual se mantendrá en el poder hasta el 2036 sin ninguna dificultad y con todas las inmunidades posibles para tener impunidad plena. Putin ha fundamentado uno de los fundamentos de su poder es exacerbar el nacionalismo, el expansionismo, el volver a la vieja Rusia, a la Rusia de los zares, a la Rusia de la vieja Unión Soviética, con todo su espacio natural. La geopolítica tiene en Putin uno de sus mejores exponentes, la idea de que el espacio es clave. Eso tecnológicamente ha cambiado. Hoy los países no tienen por qué invadir Sudáfrica para trabajar el coltán o trabajar tierras raras e invadir Groenlandia. No, hoy hay acuerdos, hoy hay desarrollos tecnológicos, hay diversas maneras de dominación que no es los tanques para ocupar territorio. Putin juega al fuego, juega a los tanques. Estamos con Ucrania, de nuevo. Se perdió Georgia. Está Bielorrusia en peligro también. Entonces, ahí hay una política expansiva que genera ruptura al orden internacional porque el proyecto que Putin estimula no es el orden liberal, no es la defensa de las libertades, la democracia y los derechos humanos, no, para nada, todo lo contrario. Entonces ahí hay un factor de amenaza muy serio que va creciendo, que tiene relativa solidez interna, no obstante que ha crecido el descontento, que tenemos el caso de Navalny,
actualmente detenido. Entiendo que ya en este momento debería estar en un hospital por su huelga de hambre. Ese descontento está allí. Y la preocupación de la comunidad internacional democrática, particularmente la Unión Europea y Estados Unidos, ante sus tendencias expansivas. La India es otro actor de los BRICS importante que tiene interesantes perspectivas económicas, aunque tiene un mar de fondo complejo, ¿no? Una crisis social profunda. Podríamos definirlo casi como un volcán en potencial erupción. Problemas con sus vecinos, porque es Pakistán, porque es China incluso, y ya ha habido movimientos militares en la frontera entre China e India. Los casos de Brasil y Sudáfrica más complejos, se han debilitado, particularmente Brasil. Países poderosos, con grandes perspectivas, pero malos manejos tanto de la pandemia como de la política económica. El caso de Brasil realmente complejo y lamentable. Si vamos a la siguiente, debemos estar entrando ya en China. China es el gran actor. China es el actor en ascenso desde Deng Xiaoping. La idea de abrirse al mundo porque es la única forma de reducir pobreza. De lo contrario, es el modelo que ya hemos mencionado, el modelo autoritario que genera pobreza para perpetuarse. Con Deng Xiaoping, el ejercicio es distinto. ¿Ven, no? El ejercicio es abrirme para eliminar las hambrunas de Mao Zedong, pero con un férreo control político. En todos los sentidos, en las comunicaciones, en la participación, en el arte, en la religión. Entonces, esos he ido mencionando cuellos de botella de China, ¿no? Una China que inicia con mucha prudencia, son las primeras fases de expansión, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping y los siguientes presidentes de China, primer secretarios del Partido Comunista, es la cúpula del Partido Comunista, los 7 jerarcas de la nomenclatura del partido, los que controlan el país, su crecimiento. Pero hay una enorme claridad sobre el crecimiento económico, una enorme claridad sobre la importancia de las telecomunicaciones, de la apertura en la investigación, en la innovación. Eso en principio. Y con un manejo muy prudente hacia el mundo exterior, hacia el orden mundial. El ingreso en el viejo GATT, una decisión clave para dar la señal al mundo de confianza a los inversionistas, porque ese modelo de crecimiento enorme requiere de mucha inversión y lo logra. Un enorme mercado con una mano de obra muy barata, eso puede estar cambiando. Algunos hablaban de la esclavitud del trabajo en China. Ese tema va cambiando en el tiempo, va mejorando las condiciones, va creciendo la clase media china, va creciendo el consumo chino en un mundo de paradojas, en pobreza rural, con la exclusión cultural, el Tíbet, el grupo étnico uigur, todo esto con un liderazgo y con un enorme control del partido. El partido, si vamos a la siguiente lámina, se va consolidando y va fortaleciendo el crecimiento económico, y decíamos que tanto la ruta de la seda como el nuevo acuerdo comercial RCEP se convierten en 2 instrumentos fundamentalísimos de la gran expansión. Con la pandemia, pareciera que empezamos a hablar de una nueva fase en el proceso de expansión chino, que ya venía muy agresivo con la ruta de la seda, que es una expansión de inversiones en infraestructura, en energía, en todo el planeta, con especial atención en los países en desarrollo. Una enorme presencia en Asia. Recordemos que las cadenas de valor que China inicialmente monta están muy vinculadas con el acuerdo ASEAN.
las 10, 11 economías asiáticas comerciando, intercambiando, produciendo, y China con un liderazgo, con un rol más activo cada día. Pero es en África, en Asia, en América Latina. China se va convirtiendo en el principal socio comercial de los países en desarrollo, particularmente América Latina. En América Latina ha desplazado a Estados Unidos y a la Unión Europea a los primeros lugares en importaciones y exportaciones. Eso sumado al boom de las materias primas, donde China compraba todas las oleaginosas, todos los cereales, todos los productos primarios de América Latina, y empezaba a exportar manufacturas, primero en los primeros años de baja calidad. Eso fue cambiando. Ahora maquinarias, equipos más avanzados y las telecomunicaciones. El mundo de las telecomunicaciones, del 5G, de la inteligencia artificial. Allí es donde China empieza a hacerse un actor de primer orden. Ya visualizamos a China como una potencia que puede desplazar a los Estados Unidos en el primer lugar de la economía mundial. Pero con la pandemia, las cosas empiezan a moverse demasiado rápido. China juega a ese movimiento rápido y vamos a encontrar la diplomacia de las mascarillas, la diplomacia de las vacunas, tratando de demostrar su liderazgo en todos los países en desarrollo, en particular en los países en desarrollo, que ya los controla en materia comercial y en materia financiera, porque se ha convertido en el gran financista, el prestamista, que no juega con las condiciones del mercado, que no forma parte del Club de París en crisis de deuda, y que ya demostró con Kenia, con el caso de Kenia recientemente, que puede aplicar una mano dura brutal a la hora de renegociar deudas. Entonces, estamos conociendo a China. Con la pandemia, decíamos, empieza una nueva fase más compleja, más agresiva. Se acabó el soft power. Estamos en el hard power. Ya no es la zanahoria, ahora es el garrote. Ya es la China dura. El Washington, la BBC lo identificó como los lobos diplomáticos de China. Estamos en esa nueva fase, una fase agresiva, porque ha habido mucha crítica a China, porque ha habido un gran cuestionamiento, un cuestionamiento comparable con la crisis de Tiananmen, con los delitos de lesa humanidad de Tiananmen, para ser más categóricos en el tema. Ahora, con esa crítica a China que viene de gobiernos, que viene de un gobierno muy amigo, Australia, a quien amenazó con sanciones económicas por haber pedido en la Organización Mundial de la Salud el informe, la revisión de los orígenes del virus. El virus que algunos llaman chino, ¿no? El COVID-19. Bueno, en esta coyuntura tenemos una China más agresiva. Agresiva en el plano económico, en el plano financiero, pero agresiva militarmente. Es lo que estamos viendo en el mar del sur de China, donde China sostiene que todos los recursos de ese mar le pertenecen por razones históricas, olvidando el laudo arbitral del 2016, que dio derechos en base a la Convención del Mar a todos los países costeros, que son más de 6. En consecuencia, no es China el dueño del mar del sur. Hay países limítrofes, hay mares territoriales, zonas económicas exclusivas que hay que delimitar. Y ya están en el mar del sur de China portaaviones. El portaaviones Roosevelt, Franklin Roosevelt, y el portaaviones de China. Estamos jugando con fuego. Rusia está jugando con fuego frente a Ucrania. China está jugando con fuego en el mar del sur. Es una China que ahora lucha a capa y espada por el tema tecnológico y presiona a los países con su vacuna a cambio de concesiones políticas, de concesiones que beneficien a China. Lo está viviendo Paraguay en el enfrentamiento con Taiwán. Porque además, en esta nueva agresividad,
pues hay puntos claves para China. Hong Kong, y hay una nueva ley de seguridad que prácticamente elimina el esfuerzo democratizador de Hong Kong, pero también Taiwán está en la mira. Y Paraguay lo está enfrentando en estos momentos. Eso hace que China sea una amenaza fundamental al orden internacional liberal. China no ha planteado necesariamente la construcción de un orden distinto. China cree en que los gobiernos deben gozar de las autonomías de su soberanía, y lo que le está promoviendo a los países en desarrollo es un modelo autoritario. Es dándoles a entender que con un modelo centralizado, controlador, es posible crecer, es posible generar bienestar, y lo demás es sobrante. El tema de las libertades y los derechos humanos no están en la agenda. Y en esta fase agresiva estamos viendo la verdadera China, la China que amenaza a Paraguay, que sanciona a Australia y que ataca a Kenia en el proceso de renegociación. Es, dijo la Unión Europea, una competencia sistémica. Lo es particularmente en los temas de avanzada, alta tecnología, inteligencia artificial, lo es en los procesos productivos por las cadenas de valor. Es una China que se considera triunfadora de la pandemia, que se presenta como quien mejor ha administrado la pandemia, pero que está recibiendo críticas y que está en la lupa de los gobiernos democráticos para reducir el nivel de vulnerabilidades que existen frente a China. Eso nos lleva a la siguiente lámina y abre perspectivas para otros actores. La pandemia y todo este proceso han reabierto todo el debate de la globalización, los que consideran que la globalización desaparece, que ya no tiene sentido seguir hablando de un mundo global, los que consideran que no ha pasado nada y los que consideran que se debe fortalecer. Todas las visiones entran en la mesa. La idea de que el mundo se desglobalice no es cierta. Todo lo contrario. Y esta reunión es una prueba de cómo el mundo se globaliza por las redes. Y es la salud por las redes, y es la educación por las redes, y el trabajo por las redes. Eso también tiene consecuencias psicológicas, sociales, que hay que abordar, que hay que trabajar. Pero no podemos decir que producto de la pandemia viene un proceso de desglobalización y una tendencia a la desaparición de esos electrónicos, todo lo contrario. Lo que sí hay es una revisión del alcance, de la naturaleza de esos procesos. Hay que empezar a ver las consecuencias psicológicas y sociales, las consecuencias económicas. Entonces, la pandemia tiene su cara negativa, terrible, perversa, generadora de pobreza, de miseria, que la multiplica, pero tiene sus caras positivas. Una mayor interconexión, una mayor capacidad de revisión, una alerta sobre el funcionamiento. Y el alerta nos lleva a lo que está en la línea final de la lámina, que es la necesidad de revisar las cadenas y de empezar a privilegiar lo regional. Vamos a la siguiente y ya vamos concluyendo, que es que la pandemia abre oportunidades a lo regional. El hecho de que la pandemia haya incrementado los efectos negativos de la globalización y haya puesto el tema de la globalización en la agenda, en la atención, ha conllevado dudas sobre ese alcance mundial. No sobre la interconexión, no sobre las bondades de la electrónica, no sobre las bondades de la cuarta revolución industrial, del Internet de las cosas, sino el alcance y las vulnerabilidades. El hecho de que estemos en una cadena muy grande,
pero dependiendo de un miembro. Esa dependencia estratégica muy peligrosa. Eso abre el camino para revisión de cadenas y construcción de espacios más reducidos, más regionales. Y allí la integración económica juega un papel importante. La integración económica tiene bondades que facilitan esa construcción de cadenas. Tiene programas de liberación que liberan aranceles y restricciones de todo orden. Eso es lo que dicen los artículos de los programas de liberación en cualquier acuerdo. El desmontaje en plazos determinados de los aranceles y de las restricciones de todo orden. No siempre se trabajan las restricciones de todo orden. Ese es un tema sensible en Mercosur, por ejemplo. Yo desmonto el arancel, pero no desmonto las restricciones, los permisos, las licencias, las autorizaciones, etcétera, 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 las normas técnicas. Entonces me lleno de figuras que impiden el libre comercio. Pero la integración tiene la manera de administrar eso. Tiene la construcción de una nomenclatura común, tiene la construcción del programa de liberación, tiene las normas de origen, que son normativas que estimulan construcción de cadenas, que estimulan incorporación de partes de los socios, que lo facilitan y que luego facilita el comercio entre ellos con ese producto producido entre todos en una cadena de valor. Tiene mecanismos de solución de diferencia, más flexible, más limitado, no tengo que irme a la Organización Mundial del Comercio, puedo manejar el mecanismo de solución de diferencia del esquema de integración. Paulatinamente han incorporado temas claves, servicios, propiedad intelectual, compras públicas. Se han incorporado temas más complejos, ecología, aspectos sociales, equidad. El tema de la equidad creo que es uno de los más débiles. A ese le podríamos dedicar luego una reunión de trabajo, un tipo conversatorio, porque Mercosur carece de mecanismos de salvaguardia. Se concentra en los mecanismos de la OMC. Y creo que ese es el mecanismo que hay que presentarlo como el seguro. Es mejor tenerlo y no usarlo. Pero no tenerlo es muy delicado. Es lo que genera una histeria. Tengo que protegerme. Tengo que salirme del Mercosur porque no hay solución que pueda aplicar. Tengo que retirarme porque este acuerdo es perverso. No. Tiene que haber mesas de negociación, tiene que haber mecanismos de escape temporal, regulados, con plazos, salvaguardias. Tiene que haber waivers, mecanismos de escape temporal para los sectores debilitados. Tiene que haber comprensión de los más vulnerables, porque de lo contrario es un infierno. Porque los vulnerables votan en la democracia. Pregúntenle a Pedro Castillo en Perú, a quién está dirigiendo su campaña. A esos que van a ir a votar, que ya votaron poco. Bueno, a esos hay que alertar. Con ellos es que hay que trabajar, con el que está vulnerable y siente que el acuerdito comercial lo termina de matar. No, el acuerdito comercial no lo debería terminar de matar. Debería abrirle oportunidades a la pequeña, mediana. Esa es en buena medida el trabajo de ABEX cuando está capacitando en comercio. Entonces es importante que los seres humanos que se están capacitando conozcan la complejidad del tema, pero conozcan también las alternativas que el tema puede tener, que son los mecanismos de equidad, que tiene que ver con salvaguardias bien reguladas, que tiene que ver con un mecanismo de solución de diferencia eficiente, equilibrado, objetivo. La pandemia nos encuentra en América Latina muy fragmentados, una comunidad andina muy débil, un Mercosur que sale de una crisis para entrar en otra. Creían haber salido de la crisis Venezuela con la suspensión. Venezuela no ha sido expulsada, ha sido suspendida. En el pasado fue suspendido Paraguay, cuando el juicio y la salida del expresidente Lugo, y cuando volvió la democracia a Paraguay, Paraguay se reincorporó al Mercosur. Esto lo cito como ejemplo. ¿Qué será de Venezuela en el Mercosur? Eso hay que trabajarlo, pero no está expulsada, está suspendida. Pero un Mercosur que ahora entró en la crisis de la unión aduanera. Una crisis seria, profunda,
donde se están enfrentando claramente, en la última cumbre lo vimos, el ataque entre 3 contra 1. Son Brasil, Paraguay y Uruguay contra Argentina. El presidente Fernández apoyando la Unión Aduanera, apoyando el arancel externo común y apoyando las negociaciones conjuntas, estos 3 diciendo hay que flexibilizar. Una alianza del Pacífico que fue una gran expectativa, pero pareciera estancada. Unos esquemas políticos que perdieron sentido, que se quedaron en un lenguaje anacrónico, de polarizaciones, UNASUR, CELAC, que requieren de una revisión y una reingeniería. Unos organismos interesantes como ALADI o CELA, mal utilizados, mal aprovechados. Una fragmentación. Entonces, yo creo que vamos ya pasando las láminas porque he dicho resumidamente lo que tiene esta lámina y lo que tiene la siguiente, por favor. Estas son las oportunidades de las que hablaba. Hay programa de liberación, hay normas de origen, hay armonización de políticas, hay condiciones. Lo que ocurre es que estamos fragmentados. La ideología nos ha hecho mucho daño. Voy a utilizar una expresión poco académica. Eso de caminar y mascar chicle a la vez, eso como que se nos olvidó. Se nos olvidó que podíamos seguir trabajando en materia de integración, fortaleciendo los temas técnicos, promoviendo la equidad y tener los países sus esquemas políticos. Empezamos a ver el mundo sumacero, si no estás conmigo, estás contra mí. Todas esas son visiones erradas, son factores estructurales de conflicto. Eso hay que superarlo. La integración no es la panacea, pero abre oportunidades, genera condiciones. Venezuela, que es la última lámina, tiene condiciones privilegiadas. Venezuela es andino, Venezuela es amazónico. Pasamos la lámina, por favor. Venezuela es caribeño. Venezuela tiene espacios geográficos para construir oportunidades, distintas unas de otras. Yo no tengo que tener el mismo acuerdo que tengo con Colombia, tenerlo con Trinidad. Uno puede ser más ambicioso, otro puede ser más limitado. El acuerdo con Mercosur no tiene que ser exactamente igual que el acuerdo con los andinos. Con todos puedo promover comercio de bienes, de servicios, promover producción, desarrollar proyectos educativos, proyectos culturales, crecer. Esto es un juego ganar-ganar, pero tenemos que desmontar la visión ideológica, tenemos que desmontar la visión suma cero, el creer que el que se me para enfrente es un enemigo y tengo que enfrentarlo. No, el que se me para enfrente tiene tantas o mayores necesidades que yo y podemos encontrar espacios de coincidencia. Encontrar espacios de coincidencia es una de las grandes oportunidades de la integración. Naturalmente que Venezuela, para aprovechar esos espacios, requiere de una terapia intensiva nacional, un cambio macroeconómico significativo, una nueva política económica que dé confianza y que dé seguridad jurídica. Gracias y complementamos con las preguntas. Disculpen la extensión. Retoma el anfitrión. Muchísimas gracias. Que es Valentín. Muchísimas gracias, profesor. A la orden, un poco largo, comprendo. Sí, señor. Bueno, excelente presentación. Agradecido, agradecido. Tenemos por acá, profesor, un par de preguntas en el chat. Vale. ¿Usted no lo puede tengo verlas en- o prefiere que yo se las vaya leyendo? Por favor, si puedes leer, porque para tomar la idea central, oigo. Ok. Ok. Tengo por acá una pregunta del profesor Luis Angarita. Él está Vemos vetado. en toda la presentación la paradoja de la... Ajá. Para él no hay respuesta. Sí, sí. Tengo por acá. Vemos en toda la presentación la paradoja de la tolerancia. ¿Cómo ser tolerantes con los que son intolerantes en su esencia? Oímos 3 y respondemos. ¿Cuál es la metodología, por favor? Perfecto. 3 y respondemos. Como usted se sienta más cómodo, profesor. ¿Sí? Ok.
Sí, Ok, perfecto. Voy a leer la próxima. De los intolerantes. Ok. Voy a leer la próxima de Ezequiel Morales. ¿Cree que esta expansión comercial de China pueda ser sostenible en el tiempo o podría ser frenada por algún tipo de medida de Estados Unidos? ¿Cómo se vería afectado a los países en desarrollo que han visto a China como su aliado? Esa es la pregunta número 2. Y por último, la pregunta número 3. Tengo por acá al profe Pedro Mojica. Gran saludo. ¿Qué piensa usted de la forma de relacionamiento de Chile, donde no está ninguno de los grandes acuerdos de integración de América del Sur, pero celebra acuerdos de libre comercio con el resto del mundo? Muy bien, muy bien. Bueno, mira, yo creo que voy a empezar de abajo hacia arriba, las más sencillas. Puede ser que la pregunta de la intolerancia la deje en el mundo de la intolerancia, pero no, la abordaremos. Chile. Chile ha sido un paradigma en el tema económico comercial. Así lo damos en la clase. Creo que Luis también ocurre lo mismo en sus clases en comercio, en la Escuela de Estudios Internacionales. Mis alumnos se fastidiaban. Claro, va a hablar de Chile, profesor, decían. Ahora, había un pequeño volcán, ¿no? ¿Se dan cuenta? Se nos había olvidado que las pensiones no estaban siendo equitativamente manejadas, se nos había olvidado que la salud no estaba siendo accesible. Grave. Y vieron, ¿no? Claro, estos errores pequeños o grandes los capitalizan los radicales. Y si hay que quemar la catedral, la quemamos. Y si hay que destruir el metro, que beneficie a los más débiles, vamos a quemar el metro. Ese es el efecto violencia, pánico. Pero Chile optó por las zonas de libre comercio. Por eso cuando la pregunta creo que decía no forma parte de los acuerdos, Chile no forma parte de acuerdos que avancen a uniones aduaneras. Porque Chile no está dispuesto, pero eso puede ser cuestionable para Fernández, al presidente argentino, que defiende las uniones aduaneras. Pero yo creo que da una señal de coherencia, porque han sido gobiernos de tendencia comunista, gobiernos de tendencia demócrata cristiana, los todos conscientes que el país no quiere ser miembro de uniones aduaneras, porque no quiere cambiar su arancel nacional, que es lineal. El resto de América Latina nadie tiene arancel lineal, uno solo numerito para todo el universo, y muy bajo. Cuando yo negociaba de aquí, creo que sí, no, hay varios. Gonzalo Capriles negoció más que yo. Está Omar Batista. Aquí hay varios, no soy el único. Y Gonzalo es el jefe, en todo caso. De esa época que negociábamos con Chile, el acuerdo de libre comercio que Venezuela tiene con Chile, que quedó congelado como un dinosaurio, como un mamut, no se volvió a tocar después de aquellos años de lo que llaman la Cuarta República. Cuando negociamos con Chile, el arancel era 13% lineal. Hoy Luis me corrige, creo que es 5, 6% lineal. Ha ido bajando. Eso a Argentina le horroriza. Eso Brasil años atrás le horrorizaba. Bueno, Chile ha dicho muy honestamente, yo no cambio mi arancel, yo no me voy a unir a ninguna unión aduanera que implique que yo adopte otro arancel. Yo no los puedo obligar a ustedes a que tomen el lineal. Yo me quedo con mi lineal bajo. Ustedes quédense con su variable alto, era el del Mercosur tiempo atrás. Pero yo voy a ser miembro de zonas de libre comercio. Y es el país de América Latina con mayor número de acuerdos firmados de libre comercio. Luego de Chile, en mi ranking está Chile, México, Perú. Luis luego me actualiza el ranking. Chile como el país con el mayor número de acuerdos. Además, Chile ha tenido la osadía de querer mantener el Transpacífico. Ante la salida de Estados Unidos, el gobierno chileno inmediatamente invitó
a los 10 países que quedaban para decirles, mire, esto no ha muerto. Se fue a un país, no se fueron todos. Ese es un liderazgo. Pero se les olvidó a los gobernantes chilenos algunos detalles internos. Y esos detalles internos de pensiones, de salud, de educación, de los más vulnerables, tienen al país en una inestabilidad delicada, peligrosa. Se habla de constituyente. Ojo, ojo, lo que pasa es que los venezolanos hemos vivido experiencias tan duras que ahora somos como demasiado sensibles. Pero Chile sigue siendo el ejemplo. Es una economía pequeña, quizás poco diversificada. Aquí la duda que tendríamos que trabajar en el diplomado, en los centros de investigación que está promoviendo ABEX, con la Metropolitana, con Europa, con industria, etcétera, es ver que el acuerdo de integración no paralice la capacidad productiva, que no me haga muy competitivo en pocas cosas y que me permita incorporar otros sectores. Eso hay que trabajarlo. Por lo pronto, permite incorporar servicios y eso es clave. Creo que una de las alternativas para Venezuela es servicios. No debemos en ABEX y en otras instituciones ir metiendo el tema de servicios cada vez más a fondo, porque tenemos mucha capacidad creativa en servicios. Valentina es un ejemplo de esa capacidad creativa en servicios, diseños, figuras, voz de película, voz de llamadas, etcétera, etcétera. Entonces, Chile, excelente. El problema es que no debemos nunca olvidar a los más vulnerables. Ellos pueden votar y sacarme a mí del poder. Ellos pueden quemar la capital, manipulados por discursos radicales. Grupo San Pablo, etcétera, etcétera. China. Con China yo quiero alertar dos detalles. Uno, que los países en desarrollo, particularmente América Latina, particularmente los democráticos, debemos estar conscientes del problema chino. O sea, en el plano comercial, con China vivimos una primarización de la relación económica. Esta palabra le debe ser familiar a pocos. No voy a volver a insistir en uno de los mayores de edad que está aquí en el grupo, en la charla, pero los que estudiamos en la central, por ejemplo, con aquellos textos que todos recuerdan de los queridísimos Maza Zavala, Luis era muy estudioso de unos libros de una profesora de nombre Lolola, etcétera, etcétera. Los que estudiamos en aquella universidad oíamos el permanente cuestionamiento a los países capitalistas que nos vendían manufacturas y nos compraban materias primas. Y usaban la imagen del indio con el espejito. Me sacan todo el oro y me mandan un espejo. Bueno, eso es China, señores. Con China estamos viviendo una primarización de la economía latinoamericana y pareciera que los marxistas están felices. Ayer cuestionaban, hoy hacen silencio. Bueno, ayer cuestionábamos los contratos llave en mano. Con China son contratos llave en mano y con chinos incorporados, porque no confían en la mano de obra local o porque tienen mucha mano de obra, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo cuestionábamos en los 60. Ahora hacemos silencio. Luego, el soft power ha desaparecido. La actitud frente a Australia y frente a Kenia tenemos que tenerla en la agenda. Porque, repito, y aquí deben haber expertos en el tema financiero, China no juega con las reglas del Club de París para renegociar. China impone su club y sus reglas. Ojo con eso. Y finalmente, otro punto que quizás no desarrollé adecuadamente en la larga exposición, que es que China tiene sus cuellos de botella. Yo creo que la ausencia de libertades que se está agudizando es un cuello de botella. La investigación exige de libertad. La sociedad abierta y sus enemigos. Karl Popper. Si no hay libertad, no hay una investigación eficiente y creativa. Si me cercenan los medios, si me cercenan las fuentes y si me detienen
porque dije que la Tierra era redonda, o me mandan a la hoguera. Ojo con lo que acaba de ocurrir en China, ¿no? Estoy aquí tomando mi nota porque es Alibaba. Alibaba. ¿Vieron, no? ¿Vieron lo que ocurrió, no? Una señal tremenda para el mundo. Empresario que quiera jugar con un mínimo de autonomía, sale del juego. Están tratando de sacar del juego a Jack Ma, multimillonario, porque dijo una línea en una intervención sobre problemas de la dinámica financiera china. El Partido Comunista no tolera eso. Entonces ahí hay señales, hay cuellos de botella. Hong Kong, Taiwán, Mar del Sur, Tíbet, grupo étnico islámico, frontera con India, todos son frentes abiertos. El Mar del Sur es con todos los vecinos. Entonces, ahora, ¿eso significa que hay que ir a una guerra con China? No, eso significa que hay que sentarse con China y definir reglas de juego equitativas, así como hicimos con el capitalismo. Cuando cuestionábamos a Estados Unidos, a la Unión Europea, y lo que decíamos, hay que definir reglas, hay que negociar reglas. Bueno, ese es el mismo esquema con China. No es eliminar a China, es poner límites, pero para que esos límites sean efectivos, es mejor trabajar en conjunto. Por eso es tan importante que el diálogo transatlántico que está tratando de promover Joe Biden y la Unión Europea incorpore a América Latina. Que estemos trabajando con Occidente para retomar un orden de libertades y para enfrentar los expansionismos autoritarios. Ojo, China tiene cuellos de botella que pueden ser causa de su parálisis. Está jugando paradójicamente al fuego y se puede quemar. Esa es una alerta. Miren, la intolerancia. Yo creo que frente a los que piensan distinto, hay que encontrar espacios de convivencia. Porque lo otro es la sangre, es la hoguera. No quieren sentarse a la mesa. En este momento viene a mi mente talibanes sentados en la mesa con el gobierno de Kabul y con los Estados Unidos de por medio. Nada fácil, ¿verdad? Estados Unidos, Joe Biden ha dicho, no quiero ser el quinto país manteniendo la guerra de Afganistán y mucho menos pasársela al siguiente presidente de los Estados Unidos. Quiero salir de Afganistán. Pero ya ha cambiado de fecha 2 veces, ¿no? Del mes. Creo que los talibanes son un ejemplo de la gran intolerancia, ¿no? Pero acabar con sangre para erradicar un grupo humano, están recordando a Hitler, ¿no? Y la solución al problema judío. O están recordando a Ruanda y 2 grupos étnicos masacrándose. Eso no resuelve nada. Además, un conflicto de carácter internacional que implique el uso atómico, hay un gran ganador. Ya ustedes saben quién es, ¿no? Si llegamos al uso atómico, entiendo que los grandes ganadores son las cucarachas. Es lo único que va a quedar. Eso es lo que yo he oído y lo repito. Pero no gana nadie. Si Corea del Norte cree que puede acabar a Corea del Sur con un misilito, que se baje de ese sueño, porque lanzando uno le llegan 10.000 y termina Corea del Norte. ¿Cómo lograr que el intolerante, radical, oportunista y populista se sienta en la mesa y encuentre espacios para la convivencia? Ese es el gran reto. Pero la creatividad humana lo puede lograr. Vean, por ejemplo, que en el caso venezolano, Noruega es necio, ¿no? Dicen por ahí, ¿sí? Es obstinado, ¿no? Es disciplinado, digo yo, creativo, digo yo.
positivo, digo yo. Está haciendo un esfuerzo. Arando en el mar, puede ser. Peor es ni siquiera arar en el mar. Vamos a las siguientes. Ya no deben haber muchas porque está largo, ¿no? No tengo por acá, ya le voy a indicar cuál es. En principio también felicitaciones, profe, por su excelente Gracias. ponencia. Tengo por acá de Kail Nasser. Okay. Voy por acá. ¿Usted cree que China definitivamente dominará el mundo comercial y financiero? Bueno, eso es un poco lo que usted ha venido comentando. Pero déjame confirmarle que no creo que China va a ser el único. Al contrario, creo que ahora viene interesante oportunidad para la competencia. Los países organizados, Costa Rica va a encontrar espacios muy interesantes en cadenas centroamericanas, caribeñas, latinoamericanas. Está coherente en su política económica, estable, da confianza, da seguridad jurídica, es disciplinado. Todas esas características las podría tener Venezuela. Un cambio de política económica, una posición geográfica privilegiada para el transporte marítimo, aéreo, para la logística. Hay que hacer un pequeño trabajo de cambio de política. Duro, ¿no? Fuerte. Pero yo creo que son tiempos para una mayor competencia, más diversificada, con equidad y con sustentabilidad. Ese es el gran reto. Las organizaciones multilaterales están en esa línea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Hay un clima de mayor sensibilidad a escala mundial, en buena medida como uno de los pocos efectos positivos de la pandemia. ¿Algo más, Valentina? Sí, señor. Ajá. Tengo por acá una pregunta de Luis Miguel Arrieta. Nos pregunta acerca de qué mecanismos de financiamiento tiene conocimiento para apoyar a los productores primarios con miras a la exportación de sus productos o incluso el financiamiento en maquinaria para la transformación de estos productos para su exportación. Estupenda pregunta que me la va a quitar Goyo y en consecuencia el evento va a terminar en la noche porque Goyo es el que le va a explicar, o Luis o los miembros de ABEX. Y la pregunta ha puesto en evidencia lo que hemos dicho desde el principio, que es que ABEX está llamado a jugar un papel muy importante en esta atmósfera de cambio que se siente a escala mundial y que debería incidir en cambios en Venezuela hacia mayor productividad, mayor creatividad, mayor crecimiento y bienestar. Si se nos olvidan los más vulnerables, esto se convierte en un polvorín social en minutos. Goyo, quizás tú pudieras orientar sobre la pregunta del financiamiento. Sí, bueno, antes felicitarte por extraordinaria exposición, realmente muy completa, nos diste información muy valiosa, tu análisis es muy acertado como siempre. Con relación al financiamiento, actualmente todos conocemos cómo está la banca nacional, no hay capacidad financiera. Así como está la banca, está también Bancori, que es el único banco que tenemos nosotros en Venezuela que está financiando exportaciones. Está en una situación bastante débil en cuanto a cartera. Está en un proceso de ajustes. Casualmente, nosotros somos miembros del Comité de Promoción de Exportaciones e Inversiones del banco. Nos llamaron nuevamente a participar. Luis Angarita va a ser uno de los representantes nuestros en el comité, acompañado por el representante de Fundación Pacífico. Ahí están buscando hacer un esfuerzo para reactivar las líneas de crédito rotativas, que prácticamente se hace factory contra facturas de exportaciones realizadas. Y están revisando pues sus carteras crediticias, capacidad que tengan de recuperar los créditos, etcétera, pero están orientados por ahí en un primer momento. Lo otro es la bolsa de valores. La bolsa de valores fundamentalmente para las empresas que tienen contratos de exportación en Venezuela, como lo ha hecho Santa Teresa.
y otras empresas que están buscando también ir a la bolsa de valores, que es una extraordinaria opción también, ¿no? Ambos créditos son en dólares, pagaderos en dólares, y son las opciones que tenemos actualmente. Financieramente realmente estamos muy débiles. Mira, pero querida, tengo que aprovechar la oportunidad, porque tengo alguna preguntita por aquí, ¿no? ¿Cómo no? Sobre las cadenas de valor. Nosotros Ajá. hemos estado hablando, ¿no?, de las cadenas de valor realmente con esta situación, y se ha visto que genera vulnerabilidad en el comercio internacional. Sí. Pero las cadenas de valor están jugando un papel sumamente importante en el comercio internacional, porque ha reducido los costos, ha facilitado las logísticas, ha posibilitado que vayamos a proveernos a mercados sumamente retirados, que cuando vamos individualmente son sumamente costosos. El grueso de cadenas de valor nacen casualmente en China. Y a veces uno compra en China y es un proceso bastante difícil. Entre otras cosas, a los chinos no se les ha quitado la mala costumbre a veces que si tú le compras 100, seguro que 10, el producto no es muy bueno, ¿no? Entonces hay que ir a comprar a China, hacer un viaje, chequear la producción, chequear el inventario, etcétera, o contratar una empresa que certifique que efectivamente el producto que nos están mandando el 100% es nuestro. Bueno, parte de ese trabajo lo hacen las cadenas de valor, pero aunado a todo un complejo sistema logístico que lleva una reducción de costos enorme, ¿no? Uno le compra una cadena de valor del producto colocado en Puerto Cabello, mira, uno se reúne, se gana un conjunto de reducción de costos bastante grande, y tiempo en la gestión. Sin embargo, estoy de acuerdo, por supuesto, que ha generado incertidumbre, y en América Latina ha generado incertidumbre. Y eso, por supuesto, que va a abrir espacios para nosotros, y en eso nos estamos fijando mucho, porque todas las instituciones multilaterales, internacionales de América Latina están trabajando en función de incrementar el comercio interno. Entre otras cosas, no crece. El comercio interno en América Latina tiene más de 30 años paralizado en términos porcentuales. Y no se justifica cuando tenemos toda una relación que pudiéramos hacer. Como el caso de Venezuela. Mira, el caso de Venezuela, nosotros no entendemos por qué San Antonio del Táchira está cerrada la frontera. ¿Y cuál es la diferencia de tener San Antonio del Táchira la frontera? Bueno, que las exportaciones que salen para Colombia tradicionalmente el 60% se va por San Antonio del Táchira. Y si el destino es Bogotá, nos sale en promedio $600, $700 colocar un container en Bogotá por San Antonio. Si se va por el Zulia, como está saliendo ahorita, por Paraguachón, bueno, eso se incrementa unos $400 más, $300 más. ¿Sí? Y si se va por Cartagena, vía marítimo, y después se van subiendo hasta Bogotá, el incremento prácticamente se duplica. Entonces nosotros, esa ventaja de despachar los productos por San Antonio, o sencillamente una situación política lo debilita, o también lo que podemos hablar nosotros de las siglas ABC, que es la misma cuestión. Pero saco eso colación porque cuando decimos la ventaja que nos pudiera dar el rompimiento de las cadenas de valores internacionales, también vamos a tener una grande ventaja en América Latina, que es la parte política, que nos afecta enormemente y afecta el comercio. Entonces, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Entonces, comparto plenamente tu observación. Yo decía, el factor ideológico nos fragmentó, nos polarizó, y creo que la tarea es la reingeniería de la integración regional. No ver los escenarios de integración como excluyentes unos con otros. Aquí no hay un dilema entre Comunidad Andina y Mercosur. Aquí hay una complementación donde Venezuela es bisagra entre Comunidad Andina y Mercosur. Eso obviamente implica, en el caso del Mercosur, una revisión de la Unión Aduanera. Revisión que puede ocurrir este año estando Venezuela ausente. De tal manera que se potencie la libertad del comercio, los aspectos técnicos del comercio, las normativas técnicas del comercio, el comercio de servicios y otras áreas de integración como educación, ciencia y tecnología,
ecología. Eso es mentalidad abierta, sin sumaceros políticos. No es que porque tu partido es de un color y el mío de otro, cerramos las fronteras. Eso no lleva a nada. Eso está llevando a hambre, a miseria, a perder oportunidades. Y decía, el reto nuestro, pero claro, hay una tarea interna previa, macroeconómica, cambio políticas, verdadero cambio política, no dar un discurso y mantener toda la legislación discrecional e intervencionista archivada para ver cuándo la saco y la puedo utilizar. Es un cambio efectivo del modelo que dé confianza. Lo que hizo Deng Xiaoping, en el caso chino. Ahora, el problema es que un modelo de apertura económica con demasiado autoritarismo político puede ir apareciendo cuellos de botella, ¿no? Crisis, desasosiego, otro cantar. Pero lo cierto es que si quiero tener un modelo económico que dé confianza, tiene que ser un cambio de normas profundas y una práctica que lo demuestre. Porque cambio la norma, pero el ejecutor de políticas no la aplica, es un problema complejo. Pero unido a la situación interna venezolana macroeconómica de políticas públicas, está la necesidad de la reingeniería de la integración. Es hacia procesos que están en el papel. La coordinación Comunidad Andina-Mercosur está en los acuerdos desde que se firmaron. Las vinculaciones con la Alianza del Pacífico están en los acuerdos desde que se crearon. Y lo que estamos viendo es que por razones políticas hay mayores divorcios. La elección en Ecuador generaba esa angustia. Ahora tenemos la elección en Perú. Y entonces hay la presunción peligrosa de que un modelo radical en el Perú implique su salida de la Alianza del Pacífico, su eventual salida de la Comunidad Andina. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un modelo económico estable? Para que esas cadenas de valor se generen, se construyan y se consoliden, el tema de la seguridad y la confianza es fundamental. Sin eso no hay nada. Creo que Valentina tomó un receso justo y necesario. Y vamos a ver si leo aquí alguna otra pregunta. Aquí está Valentina. Creo que no hay más preguntas. Creo que por aquí pequeña y mediana industria. Yo creo que pequeña y mediana industria, no sé si voy a... La palabra que me viene a mi mente creo que es un poquito exagerada. Es un poco como la panacea. Es una gran opción. Pero hay que darle incentivos. Hay que darle seguridades. No es que una vez que se empiece a montar, le mando reguladores, le mando supervisores de precios, le mando controladores de permisos y la asfixio, la estrangulo. Y requiere servicios. Porque si no hay luz, si no hay internet estable, si no hay puentes, aeropuertos, carreteras, bueno, esa es la función pública, macro. Pero la pequeña y mediana es clave para los temas de equidad, para estimular los grupos que participen en bienes o servicios, que contribuyan en la cadena, que formen parte de las cadenas, estimularlos. Un estímulo muy importante, como por ejemplo que ABEX desarrolla, es formación. Es capacidades técnicas. Ahora capacidades tecnológicas, porque estamos viviendo la brecha tecnológica. Uno por desconocer capacidad, otro por no tener los recursos tecnológicos. Entonces el drama es complejo, pero pequeña y mediana es fundamental en el tema social, en el área de servicios, por ejemplo. Entonces es un tema clave desde la mirada de la política pública y desde la mirada de los gremios.
Los gremios como ABEX, con industria, etcétera, tienen que trabajar más sobre la inserción de pequeñas y medianas en los procesos. Y ese es un trabajo que en colectivo, en cadena, es menos costoso, como bien señaló Goyo, puede ser más eficiente, es menos vulnerable. Trabajarlo con formación de clusters y con apoyo técnico y financiero, que lo hay a nivel internacional, de las corporaciones, de los organismos internacionales, etc. Valentina. Profe, muchísimas gracias de nuevo. Ya por acá lo Gracias. que veo en el chat son comentarios positivos, Gracias. agradeciéndole su ponencia. No sé si el señor Goyo tenga algunas palabras finales. Yo de mi parte quisiera invitarlos a a las próximas conferencias que vamos a tener en los próximos días en nuestras redes sociales, @InfoAbex en Twitter, @ABEX, Asociación Venezolana de Exportadores en Instagram. Nosotros vamos a subir todas nuestras conferencias, quedan grabadas y las vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Es Asociación Venezolana de Exportadores ABEX. Y en nuestra página web www.avex.com.be mantenemos nuestros programas de conferencias, mantenemos el Diplomado Básico de Comercio Exterior. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí, esto nos ayuda muchísimo a mantenernos actualizados en cuanto al contexto geopolítico. Esperemos que les sea de su agrado. Lo dejo con el señor Ramón Goyo por si tienen unas palabras de despedida. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo también a todos nuestros patrocinantes por estar acá el día de hoy. Gracias. Realmente muchas gracias, Feliz Gerardo. Siempre la Muchas gracias, Luis Margarito. Muchas gracias a todos los presentes. Voy a recordarles que tenemos la vitrina virtual de los exportadores venezolanos, que estamos ahorita en proceso de inscripción. Como lo he dicho en otras oportunidades, hemos tenido ciertos inconvenientes. Una parte importante de las empresas, por la calidad de la página web y la calidad del portafolio de los productos. En eso estamos trabajando para ayudarle a las empresas. Todas las empresas que estén interesadas en exportar, la vitrina virtual de los exportadores venezolanos es una extraordinaria alternativa, y esto lo digo incluso como respuesta a la amiga que está pidiendo que se pudiera hacer para exportar a la pequeña y mediana industria. La plataforma comercial virtual puede ser una herramienta de gran importancia para las empresas, no importa el nivel que tengan. Lo otro es que con data análisis, por ahí vi a José Antonio Jeffrey, gracias por estar con nosotros, está haciendo la segunda encuesta multisectorial empresarial de escenarios de data análisis. Nosotros le estamos ayudando, le estamos distribuyendo una encuesta de las estrategias que están haciendo las diferentes empresas, y sobre eso ellos van a hacer un estudio y un conjunto de proposiciones a las empresas para ver cómo enfrentar la crisis. Esta es ya la segunda encuesta. En la primera, entre otras cosas que consiguieron, bueno, es que definitivamente las empresas en Venezuela están viendo las exportaciones como prácticamente la única alternativa para enfrentar con éxito, tanto en el presente como en el mediano y largo plazo, la situación económica que tiene. Y ABEX, casualmente, parte de estos eventos es contribuyendo a fortalecer las empresas desde el punto de vista de conocimiento, aporte, dándole herramientas para hacer negocio. Ya las conferencias que vienen empiezan a ser más puntuales, como decía Félix Gerardo, de lo general o particular, y nos vamos a meter hasta con herramientas pues, de negocio como aranceles de aduana, planes de negocios, etcétera, con diferentes enfoques como lo vimos el año pasado. O sea, a pesar de que algunas conferencias tienen títulos similares, pero van a ser todos enfoques muy diferentes. Así que muchas gracias a todos. Los esperamos dentro de 14 días, el martes a las 8 de la mañana. Muchas felicidades y que tengan buen día. Bueno, y recordando también recordando el apoyo a las universidades, ¿verdad? Que ha sido extraordinario. Gracias a todos. Feliz día. Mira, se puede tomar una foto para no perder la costumbre. Bueno, tomen la foto. Pero vamos a prender la cámara. Bueno, señor. Este es un problema, ¿no? A ver.
Extraordinaria conferencia. Muchas gracias a Avex y al Sí. profesor Arellano. Gracias Muchas gracias a ustedes. por la oportunidad. Gracias, Gustavo. Sí, sí. Bueno, felicidad, pues nos vemos. Saludos y buen día. Está bueno. Saludos. Hasta Bueno, luego. chao. Hola.